buenas tardes a todos los que nos acompañan. Un saludo muy especial en nombre de la Universidad de Córdoba, de la Maestría en Didáctica de las Ciencias Naturales. Nos sentimos complacidos con su participación, con aceptar nuestras convocatorias, las que hemos venido haciendo los últimos viernes. Y en esta ocasión nos llena de mucha alegría y gratitud recibir a la doctora Alma Adriana Gómez Galindo, ¿verdad? Muchas gracias, doctora Adriana, por aceptar esta invitación, por compartir con todos nosotros pues parte de su trayectoria y especialmente pues todo el aporte que nos pueda dar en este espacio en el campo de la didáctica de las ciencias. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y por permitirme robarles en una tarde del viernes unos minutos. Realmente, pues sí, la idea de que somos un público diverso en el que hay pues personas que están apenas iniciando sus maestrías, otros investigadores, veo yo, investigadores aquí muy consolidados, investigadoras que imponen un poco, pero pues con el ánimo de conversar, pues yo les voy a compartir algunas ideas de algunos trabajos que he venido haciendo y bueno, que tienen que ver con esto del diseño y análisis de las secuencias didácticas y pues recuperaré algunas cosas que en algunas otras ocasiones hemos ya conversado, pero que repetiré aquí y adelantaré algunas de lo nuevo que estamos haciendo porque pues es como una trayectoria, ¿no? Pues inicialmente comentarles que yo soy soy mexicana de la Ciudad de México, pero actualmente estoy trabajando en Monterrey, que yo no sé si ven ahí mi pantalla, ¿verdad? ¿Y mi cursor lo ven? Sí se ve, profesora, perfectamente. Y el cursor también, ¿verdad? Esta parte que estoy señalando está en Nuevo León, Monterrey, que está en el norte de México. Y estos lugares que están marcados con verde son donde hay unidades del CINVESTAB, que es un centro de investigaciones en el que hay únicamente posgrados, maestrías y doctorados. Entonces, nosotros tenemos una maestría en Educación en Biología para la Formación Ciudadana, donde pues vamos realizando algunas actividades espérenme, déjenme regresar, perdón. Algunas actividades de formación docente. El CINVESTAB tiene solamente 2 maestrías profesionalizantes, una en aviación y otra que es esta maestría dirigida a profesores. Entonces, es una maestría importante, es un área importante para todos los que trabajamos ahí. Y bueno, aquí hay una foto de una de las generaciones, ¿no? En esta charla yo les quiero comentar un poco, partir de la didáctica como una ciencia del diseño y hablar sobre algo que hemos venido trabajando, que es por un lado el diseño de secuencias didácticas y por otra parte el análisis de los procesos que se dan al llevar a cabo estas secuencias y pues en el foco de la modelización. Entonces, primero empezar señalando pues un aspecto que se deriva de una visión socioconstructivista de la enseñanza, de las ciencias, que se aleja de esta visión tradicional que está aquí caricaturizada, que yo la he usado en varias ocasiones porque me parece muy extrema, pero también muy ilustrativa de un proceso de transmisión-recepción que ha venido dominando la enseñanza y la planificación de secuencias durante mucho tiempo, con esta idea de que el alumno debe interiorizar unos contenidos en los libros y que el profesor debe presentar estos contenidos de la forma más estructurada, amable, motivadora, etcétera. El asunto es que esta visión tradicional a veces cuestiona al alumno de que no pone atención, no tiene las habilidades, a veces cuestiona al maestro sobre sus planificaciones o a la maestra, pero lo que no cuestiona y que creo que está en el centro
de lo que hablaríamos aquí es el contenido. El asunto que me parece muy importante cuestionarnos es ese qué se enseña, ¿no? Y que se vincula con cómo se enseña y qué se aprende. Y bueno, ahí está toda la discusión que entendemos por aprendizaje, etcétera. Pero el asunto del contenido es un asunto crucial que se cuestiona en una didáctica más actual, ¿no? Una didáctica como ciencia del diseño, pero en el centro de ese diseño también está el contenido. Y a mí este es un punto que me gustaría que abordáramos en esta charla, ¿no? Voy a centrar la plática en los procesos de modelización, como ya se anunciaba desde el principio, y como saben, pues este es también un mundo, ¿no? El de modelos y modelización, y coincido con muchas propuestas que se proponen desde la Red Lab de la visión semántica de los modelos, etcétera, pero también aquí voy a enfatizar una visión que Sensed y colaboradores llaman empírica, ¿no? La visión empírica de los modelos, y recupero aquí un extracto textual traducido por mí, de lo que ellos dicen que se entiende por una visión de modelos empírica, ¿no? Y están poniendo atención en los experimentos, las situaciones, los instrumentos para la producción de los modelos, pero aparte esta llamada ciencia en acción. A partir de esto generan 3 herramientas que vale la pena revisarlas en el texto, que aquí yo no ahondaré mucho porque sería amplio, pero por ejemplo, el asunto del lenguaje, el asunto de la relación, espérenme un poquito, perdón, de la relación entre lo concreto y lo abstracto, y me parece también que esta visión concuerda mucho con lo que yo he venido trabajando y la gente con la que he trabajado hemos estado haciendo en esta modelización escolar, en la que justo este asunto empírico de los hechos del mundo cobra mucha relevancia, y la transición entre lo concreto y lo abstracto. Esta transición la voy a enfatizar en el tema de la evidencia y el problema de la evidencia que se maneja en un libro de William Godfrey, que es El surgimiento de la noción de evidencia, un libro de la UAM, de la editorial UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y Godfrey, que es epistemólogo histórico, él dice que el asunto de la evidencia no lo tendríamos que abordar como el problema de la evidencia. Yo en algunas otras pláticas, si me repito, disculpen, pero también si no lo retomo, empiezo a quedar el discurso medio cortado. Y Godfrey nos dice que el problema de la evidencia consiste en encontrar la justificación de las inferencias a través de las cuales una cosa observada indica la existencia de otra cosa. Y esto a mí me gusta mucho porque es el meollo del asunto de la transición de lo concreto al abstracto y de algunos procesos de modelización en el aula, además de argumentación. Entonces, un ejemplo que yo suelo comentar es, esta es una cosa observada. Hay unas marcas en la nieve que podemos, son estos datos empíricos que llamamos, ¿no? Que podemos observar, medir, registrar a través de instrumentos y de los sentidos. Y aquí yo les podría decir que yo infiero una cosa no observada, que es la existencia en este bosque de una osa hembra preñada. ¿Sí? Entonces, el asunto de la evidencia es, además de la observación y de la inferencia, la justificación de las inferencias a través de las cuales yo puedo inferir la existencia de esta cosa no observada, ¿no? Y bueno, aquí puedo hablar del tipo de huella y de las tablas de identificación de huella que me dicen que es un oso. Puedo ver la distancia entre las huellas, medir
calcular el tamaño, pero también puedo calcular el peso y puedo observar que se trata pues, de un ejemplar joven, pero que con un peso arriba de lo normal. Y ahí pues yo puedo inferir que, bueno, que es una osa preñada. Puedo hacer otras inferencias que va cargando a un tronco, pero realmente la inferencia más plausible es esta de la osa. Esto mismo pues es lo que sucede en ciencias, ¿no? Cómo se infiere la existencia de los átomos, del Big Bang, de las etcétera, ¿no? De la conformación de las estructuras celulares, de la función de los canales iónicos en las células, etcétera. Godfrey aquí, la discusión obviamente no se queda aquí, sino avanza en cómo vamos encontrando observaciones que se vinculan con las conclusiones y cómo vamos dando más fuerza a nuestras inferencias y cómo inclusive llega un momento en que esta otra cosa no observada se constituye en una cosa observada que es evidencia o dato para otras observaciones, otras conclusiones, ¿no? Entonces es una cuestión que no es menor, pero que aquí yo al trabajar con docentes hemos observado que no existe en la visión de ciencia de los docentes y de mucha gente del público en general la diferencia entre lo observado y lo inferido, ¿sí? Y cuando yo someto esto en un curso de formación de docentes, la discusión se arma. ¿Es la célula una cosa inferida u observada? ¿Son los organelos observados o inferidos? Bueno, aquí ya, yo le dejo ahí, ¿no? Porque ahí nos quedamos. Este es tema de discusión, es un asunto no trivial. Entonces, esta transición de las ideas y los hechos y la construcción de tramas de ideas que nos permiten ver el mundo desde un punto de vista teórico, pues podría estar, en este caso, en esta charla, estará en el centro de lo que implica un diseño de una secuencia para la modelización y el análisis de los procesos de modelización. Tanto uno como otro generan retos y preguntas específicas y que bueno, en el caso de esta área de investigación basada en diseño, pues genera esta situación de yo lo diseño, a veces yo lo llevo al aula, a veces yo lo analizo y esto a veces es una relación muy imbrincada que genera algunas cuestiones teóricas, metodológicas que hay que pensar. Entonces, este proceso de ida y vuelta de las ideas a los hechos y que se reconstruye, pues estaría, como decía ya, en el centro del proceso de modelización. Pero ahí también, además de ideas, se construyen, desarrollan, organizan habilidades, valores, emociones, etc. Pongo estas ilustraciones, pues el hecho del mundo es esta lengüita que la estamos observando, que probamos en infantil, niños de 5 años, y después esta construcción que vemos acá de ideas, pues de que nuestra lengua está conectada con el cerebro a través de cablecitos, decían los niños de esta edad. Entonces, este para mí sería como un tema para hablar sobre la modelización. En el caso de la comunicación de los modelos, que estoy alineada con la idea de que los modelos son abstractos, pero generan múltiples representaciones concretas, como son dibujos, maquetas, habla, discurso oral. Entonces, esta multimodalidad, en los diferentes trabajos que hemos realizado, observamos cómo integra estos hechos del mundo y estas ideas cuando trabajamos en el aula desde esta visión de relación entre hechos e ideas.
una cosa que yo he venido cambiando a lo largo de mi trayectoria de investigación es el construir los procesos de modelización o la planificación de la modelización desde las ideas que pueden explicar múltiples hechos. Y yo he ido decantándome por tomar un hecho específico que se modeliza, ¿no? Por ejemplo, pues aquí observamos, bueno, este fue un trabajo, esta imagen junto con esta y esta de arriba, las tres de arriba, son un trabajo hecho en la escuela primaria sobre órganos de los sentidos. Entonces, es en la función relación de seres vivos, pues la capacidad del cerebro, bueno, del sistema nervioso de captar estímulos y procesarlos. Pero trabajamos, estos son diferentes grupos con los que trabajamos, estas representaciones, pero para cada uno estuvimos modelizando un hecho específico del mundo. Y esto yo cada vez lo veo como más necesario por diversas cosas que espero nos dé tiempo de comentar. En la parte de abajo, pues está este asunto de la nutrición en plantas, de la producción de alimentos de las plantas, y cómo al trabajarlo así, pues los alumnos y las alumnas están generando explicaciones sobre fenómenos del mundo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos el bracito, la taza de café caliente que cae, y entonces hay una ampliación del tejido y las células nerviosas. Entonces es un tipo de representación que integra hechos e ideas, y para mí me parece que por ahí puede ser interesante trabajar la modelización. Igual perdón, se perdió aquí una imagen. Era de unas profesoras trabajando con una maqueta sobre el sistema digestivo, y bueno, este es otro tipo de representación que está en 3 dimensiones, pues una maqueta para representar el sistema digestivo, ¿no? Que también, esta es una silueta, abajo es una silueta de tamaño natural, trabajo que hicimos con Nora para ver, bueno, este aspecto de cómo estamos representando las ideas para explicar los hechos del mundo. En ese sentido, pues estos hechos se van explicando a través de una progresión que se trabaja desde infantil hasta la secundaria, y en la que, bueno, ya hay trabajos que nos hablan sobre cuáles son los modelos centrales. Estos asociados con la evolución los hemos trabajado con Leonardo González Gali, él ha aportado estas ideas, y estamos buscando el tiempo para escribirlo. O sea, ya estamos en preparación, ¿verdad, Leo? Pero ya casi, ya casi. La cuestión es que lo que yo quiero plantearles es que esta progresión de los modelos tendríamos que pensar asociada en una progresión de los hechos del mundo que se explican y cómo estos van siendo cada vez más dotados de teoría. En ese sentido, pues, esta idea de los modelos como las realizaciones posibles de la teoría en el mundo, que se lo leía Agustín en alguno de sus artículos, pues nos remite a este asunto, ¿no? De una mediación de los modelos entre los hechos y la teoría, donde lo que trabajamos en la escuela son los modelos, y que esta progresión nos va permitiendo ir, como dice Merced, construyendo las reglas del juego, pero sobre todo, y en una visión más actual, más, digamos, del siglo XXI, sobre todo ir entendiendo hechos que son relevantes para los alumnos y construyendo hechos paradigmáticos que son relevantes en diversos modos para la vida de los alumnos. Y por lo tanto, un asunto que a mí me parece que hemos trabajado poco es cuáles son esos hechos
y dar mucha mayor importancia a los hechos, porque hemos dado mucha más importancia a los modelos y a las teorías, y después pues los hechos son muchos, ¿no? Y son todos valiosos, pero yo estaría proponiendo que no, que hay que pensar desde los hechos del mundo y en una ciencia escolar darles una prioridad pues mucho más relevante de la que han tenido hasta ahora. Un ejemplo nuevamente obtenido del trabajo que hemos realizado con Leonardo, de esta mediación de los modelos y los hechos, y un trabajo que debemos realizar en torno a esta realización de los modelos en el mundo, y de esta visión también señalada por de Bellacchi de que median los modelos entre la teoría y los fenómenos, pues es este ejemplo de la selección artificial. Entonces, las ideas que están puestas aquí escritas corresponden a algunas ideas centrales de la selección artificial. Nosotros hemos venido trabajando con los pueblos indígenas en el sureste mexicano, donde en la actividad de las familias y las comunidades que se cultiva milpa se realiza y se ha venido realizando durante miles de años la selección artificial del maíz, del frijol y de muchas otras hortalizas y algunas frutas. Pero centrémonos en la selección artificial del maíz. La selección artificial del maíz en estos contextos ha dado lugar a toda la diversidad de maíz que conocemos y que, ay, perdón que se me está avanzando las diapositivas, perdón. Y que entonces es interesante cómo dejamos fuera del aula ese modelo específico que sería la selección artificial del maíz con estos alumnos, mientras que ellos son los que la hacen, los que la llevan a cabo, y sin embargo no se trabaja en el aula. Se trabaja la selección artificial así, con estas ideas que vienen a ser abstractas, digamos, ¿no? Entonces, cuando unimos la milpa, el trabajo en milpa, con la selección artificial del maíz, tenemos que reelaborar estas oraciones, estas ideas, para dotarlas de un contenido empírico. Y la modelización tendría que ver con dotar de contenido empírico y establecer relaciones entre las ideas y los hechos de este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, la selección del creador. Nosotros hemos visto cómo los alumnos saben, y un poco en la mañana discutíamos esto también en el coloquio intercultural, de interculturalidad, saben que los mayores saben seleccionar la semilla, pero esta selección tiene toda una serie de características en función de la resistencia a ciertas condiciones ambientales, de la cantidad de azúcar en los granos, del intercambio de semillas. Es decir, hay cosas específicas que tienen que ver con selección del maíz. Y sin embargo, esto no quiere decir que dejemos de lado pues, las implicaciones que tiene que aquí en la selección artificial haya una selección del creador, ¿no? De la persona que está haciendo que está cultivando la milpa. En un artículo que también trabajamos con Leonardo, con Alejandra, pues hablamos de la transición entre selección artificial y natural, ¿no? Que sería otro tema a discutir, pero no podemos perder la oportunidad de trabajar la selección artificial del maíz, de modelizarla con estos alumnos que la llevan a cabo. En ese sentido, cuando incorporamos a los alumnos y las alumnas en la ecuación de la modelización, empiezan a salir cosas que hay que incorporar, ¿no? Un asunto tiene que ver con la cultura, con digamos, el constatar cómo se relaciona la cultura científica
con los saberes tradicionales, las relaciones de poder que se sitúan en América Latina y las posturas de decolonización que compartimos muchas personas que trabajamos desde posturas de la interculturalidad y que en términos generales yo veo que estamos en esa línea, ¿no? Entonces, ¿cómo en la modelización metemos la cultura de los alumnos? ¿Cómo metemos los procesos de decolonización, etcétera, en los procesos de modelización? Entonces, cuando entramos a hablar sobre los hechos del mundo que son relevantes, empezamos a hablar también de este tipo de ideas, ¿no? De lo que entendemos por cultura, de las perspectivas socioculturales, de las perspectivas críticas de la escuela transformadora, y viene a ser muy interesante, me parece a mí, que podemos usar todo lo que hemos aprendido sobre la modelización, que ya llevamos un buen rato y ya somos un grupo fuerte que tenemos experiencia para entrarle a los procesos también de una escuela transformadora de realidades, que aporta a los proyectos de vida, etc. Entonces, partimos de un mundo que está culturalmente diseñado y, bueno, nosotros hemos trabajado este asunto de la milpa y entonces vemos, cuando lo miramos desde los hechos, que no nada más tiene que ver con evolución, tiene que ver con ser vivo, con ecosistema. Empezamos también a vernos en la necesidad de generar posturas más complejas y desde las ideas de la modelización, ¿no? Una idea muy sugerente son las que ha trabajado, por ejemplo, Nora y otros grupos de Latinoamérica, Isabel Martins y Sandra Selles, etcétera, sobre la incorporación de la complejidad, la multireferencialidad, en el caso específico de Nora, pues cómo integra la idea de islotes de racionalidad y razonabilidad en la modelización. Vi que entró, me parece que entró a la plática Luisa, pero Luisa está haciendo su tesis de doctorado con un fenómeno que se aborda en secundaria, que es la dependencia al alcohol. Y cómo también a la hora de entrar a este fenómeno, pues necesitamos todavía incorporar otras cosas que nos retan aún más, que tienen que ver con incorporar otras áreas, otros modelos que vienen asociados a las prácticas de referencia y en su caso está incorporando desde la biología el sistema nervioso, pero también ideas y modelos desde lo psicosociocultural, que tienen que ver con las representaciones instauradas en la sociedad acerca del consumo del alcohol y de la necesidad de empezar a complejizar los procesos de modelización para permitir a los alumnos discutir, armar explicaciones y considerar en esta comprensión del fenómeno del mundo, pues una mayor complejidad, pues asociada no nada más con lo que pasa en su cerebro al tomar alcohol, sino con las representaciones sociales y cómo estas están también jugando un papel en lo que se hace, en cómo vemos a los demás, etc. Entonces, ella, bueno, además ha armado estos niveles que tienen que ver con una progresión del aprendizaje también a nivel de este tema, que son 4 ideas para ir trabajando, 4 niveles para ir trabajando en comprender el fenómeno de la dependencia al alcohol desde el punto de vista teórico. Y bueno, no quiero dejar de señalar los procesos de regulación del aprendizaje que tienen que ver con la metacognición y metaafectividad, que bueno, hace poco
se tituló Gastón, ya conocen muchos de ustedes su tesis, donde este asunto de la metacognición juega un papel determinante para poder construir las explicaciones. Entonces, además de considerar estos hechos relevantes para los alumnos, para la comunidad, pues, estamos pues asociando estas ideas de una capacidad de agencia, una capacidad bueno, un desarrollo de la autonomía, una vigilancia epistemológica, estas ideas asociadas con el trabajo en el aula y la modelización. Y bueno, estas ideas tienen que ver también con estos procesos de sensación de autoeficacia y de monitoreo y evaluación, ¿no? Y en el caso también no quiero dejar de mencionar los aspectos de la metaafectividad, porque también se asocian fuertemente con la incorporación de hechos del mundo que son relevantes para los alumnos, para el alumnado, porque entonces las cuestiones afectivas van mucho más allá de una cuestión, digamos, que pudiéramos llamar la motivación por el aprendizaje, ¿no? En el caso de que nosotros es que saben que no tengo mi reloj aquí, no sé cómo voy de tiempo. Permítame un segundo. Me quedan 10 minutos, ¿oyó? Perdón, se necesitaba ir por el reloj. Sin reloj yo me echo aquí las horas y nada más, no, eso no está bien. 10 minutos, Adriana, muchas gracias. Sí, caray, bueno. Miren, nosotros hemos observado que también uno de los retos que nos enfrentamos a la hora de trabajar con el diseño y análisis de secuencias didácticas es, por un lado, tener muy claro, o sea, todo esto que les estoy mencionando tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Un diseño centrado en el aprendizaje, no en la enseñanza ni en la evaluación, sino en el aprendizaje. Y tenemos que ir generando, pues, estos objetivos de aprendizaje, aprendizajes esperados o como le queramos ir llamando en cada grupo. Y aparte tenemos unos objetivos de investigación que, si bien están relacionados, no necesariamente son los mismos. Y ir delucidando las cuestiones que tienen que ver con aprendizaje y con investigación, hemos visto que no es tan sencillo. Y que a veces pues priorizan unas sobre otras, y este balance pues es un aprendizaje complicado, ¿no? Cómo después analizamos lo que nosotros mismos hicimos en el aula, etcétera, también. Una herramienta que hemos utilizado es el círculo hermenéutico, que nos permite construir categorías de aspectos que llaman especialmente nuestra atención durante el desarrollo de las secuencias didácticas. Ya no se les explico porque, bueno, aquí viene más o menos señalado, y la idea más que nada es ir buscando la comprensión del otro en sus propios términos. Entonces, centrados en los alumnos y las alumnas, ¿no? Cuando hemos hecho este tipo de análisis, cosas interesantes que estamos trabajando, bueno, que nos parecen interesantes, ¿verdad? Tienen que ver con las cuestiones de identidad y plan de vida. Entonces, cuando los modelos, la modelización en el aula no solo es para comprender y dotar de teoría a los fenómenos, a los hechos del mundo, sino es para promover procesos de identidad, de autodeterminación, de autogestión y de plan de vida.
Acá en la figura de arriba les muestro, esto es una foto tomada en un pueblo indígena en Chiapas, de las alumnas que traen sus trajes tradicionales. Y esta foto es de un papelógrafo. El papelógrafo es un papel grande en el que los alumnos y las alumnas escriben algunas ideas para después exponer en el aula. Un aspecto que encontramos era cómo los alumnos y las alumnas, ay, perdón, que la canción, perdón, cómo decoraban sus papelógrafos, y no era una decoración nada más de que voy a decorar el papelógrafo, sino ponían dibujos para ilustrar, ¿no? Esta multimodalidad que recupera ciertas cuestiones estéticas importantes, porque estas chicas son tejedoras también. Entonces, a la hora que nos estaban explicando en este papelógrafo su milpa, no era nada más hacer un listado de las cosas que hay en la milpa, ¿no? En este cultivo, sino era dibujar con una estética propia. Aquí lo vemos, este tipo de dibujos que empieza a ser relevante en términos de la identidad y de lo que implica un hecho del mundo relevante también para los alumnos, ¿no? Y esto era algo de lo que escribían, decían, la milpa, pues, es mi vida porque como de ahí, y si no sé trabajar en la milpa, me muero de hambre con mis hijos. Esto hablaban cuando sea grande, ¿no? Yo recorté aquí una sección, que bueno, hay que ponerle mucho más contexto, pero era qué valor le dan a lo que están aprendiendo en la escuela, ¿no? Entonces, este aprender sobre su milpa tiene que ver con su futuro como agricultores, ¿no? Como jefas de familia, como proveedores. Entonces, hay una relación con el plan de vida y con la identidad que cuando hablamos de modelización, pues hablamos poco de ello, pero yo creo que vale la pena, porque la propuesta es que finalmente que la modelización en la ciencia escolar es mucho más, pero bastante más que la modelización tomada así tan directamente de la filosofía de la ciencia, ¿no? No quiero desestimar las asuntos de filosofía de la ciencia, y creo que este diálogo entre filosofía de la ciencia y este tipo de modelización está aún en pañales. Estos asuntos asociados a la metaafectividad y los recursos culturales, pues los vamos incorporando también en los procesos de modelización, y cómo vamos vislumbrando, por un lado, por ejemplo, en este texto, que es fotografía de un alumno de primer año, no, niños de 6, 7 años. No, perdón, este de arriba es de un niño de sexto año. Estamos hablando de un niño de 11 años, cuando está viendo el tema, y encontramos mucho este asunto de la angustia por no entender, ¿no? Al principio me sentí angustiada, ya después cuando me lo explicaron me sentí un poquito más relajada, ¿no? Entonces ha sido interesante ver cómo hay una angustia asociada a los recursos culturales, cuando el error, y esto ya nos lo decía de Astolfi, etcétera, el error es visto como una cuestión problemática. El no saber genera angustia, el no comprender el tema genera mucha angustia a los alumnos. Espérenme. Ay, caray. Perdón, no sé por qué está. Y bueno, estos asuntos, cuando los incorporamos al análisis, resultan bastante, pues nos esclarecen asuntos asociados
con el manejo de la metaafectividad y su importancia y con los recursos culturales que se vienen manejando, por ejemplo, cuando hay animales que son agradables y otros desagradables, cuando se trabaja en equipo, cuando se encuentra en las lecturas empatía, etcétera, ¿no? Y que, bueno, hay mucho trabajo sobre esto del manejo de las emociones, pero mayormente está dirigido a las emociones del profesorado y hay menos bibliografía sobre la metaafectividad y los recursos culturales en el alumnado. Pues ya quiero cerrar aquí señalando pues este doble compromiso del diseño y análisis de secuencias que tiene que ver con el aprendizaje, pero también con la investigación y cómo pueden ir de la mano. Y en un momento dado, invitar a esta discusión sobre la modelización en ciencias y la consideración de los hechos del mundo de una manera mucho más central, incorporando aspectos que tienen que ver con complejidad de estos fenómenos o estos hechos y los aspectos culturales asociados a los mismos. Entonces, bueno, esto sería todo. Yo dejo ya dejé de compartir. Creo que fui un poco a toda velocidad, pero Muchísimas bueno. Gracias, doctora. Adelante. Muy, muy profunda su reflexión y bueno, hay un número de preguntas bastante considerable. Voy a intentar leerlas y también pues se van a activar los micrófonos para que algunos de los profes puedan también interactuar directamente. Entonces, Jorge Mario García, que es estudiante de nuestra maestría de la Universidad de Córdoba, pregunta: ¿de qué manera se vincula la naturaleza de las ciencias en los diferentes procesos de modelización descritos, teniendo en cuenta que es esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Sí, o sea, definitivamente estos procesos de modelización y esta visión que usa Senser y colaboradores de una modelización empírica se deriva de estudios de naturaleza de la ciencia. Las propuestas que les hablaba de Godfrey, de Guillaume Godfrey, de la noción de evidencia y el problema de la evidencia tienen que ver con naturaleza de la ciencia. Él, de hecho, hace estudios de epistemología histórica en el que analiza cómo la evidencia se fue construyendo a lo largo de la historia y cómo llega un momento que la ciencia actual considera una forma de evidencia distinta de la llamada ciencia antigua, ¿no? Entonces, todas estas ideas vienen de naturaleza de la ciencia. Yo lo que me gustaría como polemizar o tratar aquí de plantear es que cuando vamos a la ciencia escolar y traemos todas estas ideas de naturaleza de la ciencia, veo yo la necesidad de enriquecerlas con algunas otras propuestas que provienen de las demandas de una ciencia que sea más, que sirva más a los alumnos, ¿no? Yo creo que también concuerdo con algunas personas que hablan de que estamos encontrándonos un fracaso del sistema educativo en el sentido del desánimo de los alumnos y las alumnas por aprender ciencias, por estudiar ciencias, en el sentido de unas demandas que la escuela no está cubriendo en cuanto a demandas para esta formación ciudadana, para esta participación en el mundo y cómo podemos sin dejar de lado todo esto que hemos aprendido de la modelización y de la naturaleza de la ciencia, cómo podemos enriquecer y cómo podemos también
visualizar las relaciones de poder que se establecen entre la ciencia y también las ideas y la cultura de los alumnos, que yo creo que esto también es importante. Entonces, sí estamos jalando todo eso y estamos aprendiendo desde la naturaleza de la ciencia todo este tipo de cosas. Y bueno, y aquí también estoy viendo a Isabel y bueno, todo el asunto también desde naturaleza de la ciencia, empezar a recuperar, por ejemplo, las aportaciones de las mujeres, una ciencia más humanista, etcétera. Esto también todavía no lo tenemos bien completito, lo de naturaleza de la ciencia, ¿no? Pero, sin embargo, creo yo que tampoco podemos desatender esta necesidad de empezar a considerar los hechos con mayor relevancia. Muy bien. Walter Viveros pregunta, ¿enseñar por competencias posibilita escoger un hecho o situación de la realidad dentro de la cual establezco que la modelización es una competencia científica? Sí, yo creo que, bueno, esta incorporación de las competencias sí está considerando, pues, este asunto de la capacidad de actuar, aunque no soy experta en el tema de competencias, aquí en la audiencia hay gente que ha trabajado más con esto. Yo lo que entiendo de la competencia, ahí me corrigen, es que, bueno, que da este espacio de acción y de contextualización de un conjunto de saberes, habilidades y capacidades, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas interesantes, a pesar de que surge desde visiones también muy mercantilistas y de inserción en el mercado laboral, pero creo que entendemos la competencia desde el otro lado de la moneda, ¿no? Desde la incorporación no solo de conocimientos, sino de habilidades, capacidades, de capacidad de actuación. Pero sigue para mí faltando la reflexión sobre en dónde se pone el acento para desarrollar esas competencias. Sigo viendo pues este desarrollo de competencias en un nivel como muy genérico. Entonces, porque acá el asunto es que en cada grupo social estos hechos relevantes son distintos. Y entonces necesitamos, yo creo que mucha más investigación para decir cuáles son. Entonces, estas competencias siguen estando como, pues acá en México las tenemos a nivel nacional. O sea, a nivel nacional es una cosa que ¿cómo desarrollamos competencias en los niños de la ciudad, del campo, de la costa, los chiquitos, los medianos, los grandes? Yo creo que por ahí a la competencia, si bien creo que hay muchas cosas rescatables, pues también nos faltaría, ¿no? Sí, hay una pregunta de Griselda Moreno. Dice, ¿qué podemos entender por hechos del mundo? Pasamos de las ideas a los hechos y la construcción de modelos se realiza a partir de qué elementos. Sí, fíjate que, o sea, yo mucho tiempo, es muy interesante porque mucho tiempo yo hablaba de fenómenos y entonces entraba la discusión, ¿no? No, que si es un fenómeno, que si los fenómenos ya tienen una construcción teórica, entonces, cuando yo me ponía a leer desde precisamente naturaleza de la ciencia, esto yo decía, no, entonces, yo también, o sea, me alineé con Mercé Izquierdo, que ella habla de hechos del mundo, y con otras personas que hablan de hechos del mundo, precisamente para como diferenciar entre un fenómeno, que los fenómenos ya hay una reconstrucción teórica,
y los hechos del mundo pensando en estos insumos como empíricos, llamémosle, ¿no? Que son los... Ahora, claro que hay toda una discusión ahí en cuanto a estos hechos, cómo los registramos, y hay una serie también de instrumentos que están mediando en el registro de los hechos del mundo, pero yo diría que los hechos del mundo son esos referentes en el mundo real que son lo concreto y que son los que se van dotando de ideas. Y entonces es cuando empezamos con los profesores, o sea, más que considerarlo como una categoría, creo yo, como una categoría ya definida, es una categoría que nos permite discutir también con profesores y con alumnos también esta situación de cómo la ciencia construye ideas para pensar en esos hechos. Entonces, es este juego de los hechos y las ideas la que puede, más que decir los hechos son estos, las ideas son estas. Y cuando lo incorporamos, yo cuando lo he incorporado en la formación de docentes y con los alumnos, entra de manera muy natural la creatividad, estos procesos de inferencia y esta cuestión de la ciencia que es muy, pues que es una cosa que a muchos nos fascina, que es la posibilidad de creación del ser humano, ¿no? De yo tengo algo que decir, yo tengo algo que inferir, algo que generar en el mundo de las ideas. Y cuando lo trabajamos así para los alumnos, no es esto ya está explicado, o sea, ya es así, sino hay un proceso de construcción de ideas sobre el mundo y en el que yo podría participar y puedo intervenir, ¿no? Y ahí, bueno, se asocia el asunto de la creación también y de la incorporación del lenguaje. Entonces, sí está difícil, ¿eh? O sea, como decir esta categoría es así, pero para mí ha sido como muy, muy útil para trabajar estos procesos de lo concreto al abstracto, de inferencias, de construcción de ideas y de generar estas dinámicas que tienen que ver con una parte central de la construcción del conocimiento científico, ¿no? Que es esta relación entre los datos, las inferencias, las justificaciones de dichas inferencias. No sé, Bien, más o menos. muchísimas gracias, doctora Adriana. Hay otras preguntas pues, que están allí unidas a esta discusión que usted está compartiendo. Además, muchos elogios, felicitaciones por este trabajo, por este espacio. Natalia Ospina dice, qué belleza, la recuperación de su identidad. Saludos cariñosos. Y así un número de compañeros, de colegas que están aquí felicitándola y agradeciéndole de verdad por sus interesantes aportes. Vamos a activar los micrófonos para escuchar 2 o 3 intervenciones que puedan aquí también compartir de viva voz con la doctora Adriana. De verdad, muchísimas gracias, felicitaciones, un aplauso, como dicen los chicos ahora, un aplauso virtual. Tienen ya los micrófonos activados, Dani. Un aplauso. Sí, no, muchas gracias. No, sí, profesora, sí, señor. Sí, están activos. Ok. Bueno, entonces, tienen la palabra, compañeros, amigos, colegas. Y bueno, también pueden ser como comentarios y réplicas, ¿verdad? También se vale decir. Yo creo que no, ¿verdad? Rafa levantó la mano. Adriana, ¿cómo estás? Qué bueno escucharte. Bueno, yo colocaba una pregunta ahí porque me causa curiosidad esta categoría que tú nombras, que estabas ahorita sustentando. Entonces me venía a la mente la propuesta de Echeverría, no sé si lo estás vinculando por ese lado, de hechos científicos y hechos brutos. No sé si está relacionado o no, y bueno, y si es así,
cómo pensarlo para el diseño de unidades didácticas desde esa perspectiva de modelización. Es un tema que me viene interesando y estoy trabajando con mis estudiantes. Sí, sabes que no he leído, o sea, no he leído específicamente esto de los hechos brutos y los hechos, ¿cómo se llaman los otros, Rafa? Echeverría los denomina hechos científicos. Entonces no sé si lo vinculado tiene relación con lo que tú denominas hechos del mundo. Sí, mira, yo lo que, pues, yo creo que debe de ir por el mismo lado. Igual, luego me pasas la referencia para leerlo, porque, bueno, lo que Mercé habla de hechos paradigmáticos, ¿no? Y son como estos hechos científicos. O sea, ella lo que dice es que cuando los hechos se van dotando de teoría, se convierten en hechos paradigmáticos y que son también hechos ejemplares que te sirven para pensar otros hechos. Entonces, igual la pregunta que hacían sobre qué se entiende por hecho del mundo, yo creo que también es muy difícil pensar en los hechos puros, no todos los hechos del mundo los vamos filtrando con ideas, ¿no? Bueno, yo no sé tanta filosofía como para decir, pues como decía Platón o así, ¿no? O sea, eso ya se me complica, porque sé que esa discusión no es trivial, ¿no? Es el asunto de hablar de los hechos y de las percepciones y de qué significa. Y que en filosofía pues hay mucha discusión al respecto y pues la verdad es que yo no soy filósofa, entonces no me puedo meter a esa discusión. Pero lo que hemos observado en el trabajo en modelización es que el planteamiento de situaciones o hechos que son de interés para los alumnos y que hay un conocimiento al respecto, no es suficiente. O sea, que hay todo un trabajo de organización también de la información, de nombrar, de representar. O sea, desde ese momento ya empieza un trabajo en la escuela, porque no es, o sea, hay muchas cosas para el alumnado que son cotidianas y por lo tanto no son problemáticas y no requieren de que las dotemos de ideas teóricas. O sea, ellos dicen, esto es de mi vida cotidiana, ¿no? Esto es un hecho. Entonces, la problematización de un hecho es ahí donde entra también el asunto de la experimentación o del trabajo práctico. Vamos a traer ese hecho y vamos a verlo y vamos a preguntarnos cosas. Esto ahí ya empieza también los procesos de modelización. Entonces, el traer hechos al aula no, o sea, implica también ya todo un proceso de planificación y de trabajo. Y se empiezan, yo creo que podríamos decir que se empiezan a constituir en hechos científicos, ¿no? Porque en el momento que los traes, lo vemos con los temas asociados a alimentación, ¿no? O con los temas asociados, pues, por ejemplo, aquí al cultivo de la milpa. Esto es algo que yo hago todo el tiempo, pero cuando lo traemos al aula y empezamos a dibujarlo, a precisar, a preguntarnos, a generar, y estas preguntas, pues, no son cualquier pregunta, son dirigidas hacia también la construcción de ciertas ideas, ¿no? No sé, Rafael, si te contesto, pero yo he hecho el rollo, como dicen en México, y de ahí vamos armando. A mí me parece pues muy interesante conversar, o sea, y las preguntas, porque muchas veces pues son cosas que uno tampoco las tiene tan claras, ¿no? Sino que están en desarrollo. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna otra intervención?
Les agradecemos una vez más diligenciar el formulario. Muy pocos lo han diligenciado, así que ya ustedes son conocedores de cuál es el propósito de tenerlos allí incluidos en nuestra base. Entonces les agradecemos de verdad que pues diligencien la asistencia. ¿Alguna otra participación? Un saludo, comentario, Isabel. A mí me gustaría, no sé, no veo bien, a mí me gustaría decir que creo que es un camino imprescindible para la comprensión de los problemas ambientales y también para construir la comprensión sobre ellos y de qué manera también los podemos afrontar desde diferentes puntos y contextos. Creo que este camino es inspirador. El trabajo de Alma lo encuentro absolutamente inspirador y creo que es por ahí que hay que seguir. Así que agradezco muchísimo, felicitaciones y la verdad es que ha sido súper útil para mí estos momentos. Gracias, Alma, y gracias a todos también los que estáis organizando esto. Claro que sí. Gracias, Muchísimas Isabel. gracias. Muchísimas gracias de verdad, doctora Adriana, por toda su provocación, ¿verdad? Como buena maestra, nos está provocando y mostrando un camino diferenciador en este campo tan retador de la educación en ciencias. Entonces, felicitarle una vez más y agradecerle a usted y a todos los que nos han acompañado y que de seguro nos van a seguir acompañando en estos espacios. Pues tenemos compañeros aquí de los distintos rincones y bueno, nos alegra mucho de verdad que hayamos estado este viernes aquí en la tarde. Estaremos convocándolos para el otro viernes, ya con la idea de irnos a una merecida semana de descanso. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí y nuevamente la asistencia, ¿oyeron? Que tengan una feliz tarde. Doctora Adriana, muchas gracias. Gracias a todos. Buen fin de semana y gracias por organizar este tipo de eventos. Sí, señora, gracias a usted. Profesor Gracias, Luis, lo voy a estar llamando.